Hola, muy buenos días. El día de hoy vamos a abordar un tema totalmente importante, que es la educación como hecho social. Los integrantes del grupo como tal es María Fernanda Ariza, Dayana Pavón, Gina Vivas y quien les habla, María Camila Vargas. Este concepto fundamental en las ciencias sociales y la sociología se entiende que la educación no solo es un proceso individual, sino está vinculado a las estructuras sociales. Los valores, las normas, las expectativas sociales que tienen como máximo 4 claves que son muy importantes: la socialización, la reproducción social y cultural y el conocimiento como tal. Ahora vamos a continuar con los conceptos aplicados en la película de Machuca. Primero, debemos contextualizarnos un poco. Esta historia muestra los tiempos difíciles de Chile en los años 70, donde existía un conflicto entre comunistas y nacionalistas. Adicional, muestra la vida de Gonzalo, un niño rico quien experimenta el otro lado del conflicto. Un conflicto de clases entre ricos y pobres. Y luego está el otro protagonista, que es Pedro, un niño pobre que vive en una inversión que se había hecho recientemente. Él vive junto a su madre, su hermano, que es un bebé, y un padre alcohólico. Nace una amistad entre dos niños y ambos alcanzan a vivenciar la realidad de sus vidas y la del otro. Un concepto aplicado en esta película es la desigualdad, debido a la estratificación. Por ejemplo, la familia de Gonzalo podía comprar alimentos y otras cosas a través del mercado negro y sus influencias que tenía, mientras que a la familia de Pedro le tocaba rebuscárselas vendiendo banderines para ambos partidos. El niño solo tenía 11 años, lo cual nos permite reflexionar y concluir que la pobreza no tiene partido político, pero sí muchas necesidades y carencias. Por otro lado, en el colegio se encontraba el padre M.C. Roy, que permitió ingresar a los niños humildes de la invasión junto a los más afortunados. ¿Por qué? Porque el padre quería que se derrumbara esa pared entre ellos, que no existiera una desigualdad, que ellos también tenían derecho. Sin embargo, fue muy cuestionado tanto por los mismos estudiantes como sus propios padres. Una clara desigualdad y diferencia entre familias. Los padres con dinero le tiraban a los padres humildes, evidenciándose una sociedad que trabaja por estructuras restrictivas y juzgadoras. Las acciones de las personas están influenciadas por factores sociales. Al vivenciar, en este caso de la película, un conflicto político, se abren las puertas para que aquella desigualdad saliera a la luz y resaltar. Siempre ha existido, sin embargo, en este caso, en este momento histórico donde se vio el conflicto, muchas personas perdieron totalmente empatía y empezaron a tener intereses, a actuar por sus propios intereses. Entonces, eso permite que se vea una realidad muy cruda y cruel, porque pues a la final fallece una de las niñas que se ve en toda la historia, y pues se resaltan los intereses individuales de las personas, la desigualdad social, la estratificación, las estructuras sociales y las acciones de ellos. Bueno, y dentro de otro punto bastante interesante que se ve en esta película, nos habla el texto de Giddens, es acerca de la sociología y el sentido común, donde nos dice que los hallazgos sociológicos alteran y contribuyen a las creencias del sentido común sobre nosotros mismos y la percepción que tenemos hacia los demás, pero nos dice que es esencial cuestionar estas creencias y estas ideas que vienen por otras personas. Y vemos a un niño, Gonzalo, que decidió realizar esto. Vemos a un niño que, a pesar de la condición y el privilegio económico que tenía gracias a su familia, decidió conocer a ese niño que tal vez no tenía esa misma condición y que era mucho más pobre que él. Durante toda la película se ve ese sentido común, donde el niño decide hacer sus propias creencias, sus propios pensamientos y empieza a crear una mente más crítica, donde sin importar lo que su familia creía, él decidió apostarle por algo más sobre el ser de ese niño y el querer entender su situación y la situación de esta familia actual. Tal vez muchas veces en el caminar de nuestras vidas tendemos a hacer ciertas críticas o nos dejamos llevar por ciertos fundamentos que ya hay estipulados dentro de la sociedad y tal vez nos dejamos o nos impedimos poder generar nuevas creencias y generar nuevas ideas acerca de la sociedad y pues crear nuestros propios argumentos. Podemos decir en conclusión que esta dinámica social ha sido en aumento, ya que no solamente la sociedad sino adicional las redes sociales han llevado a que nos delimitemos acerca de lo que los demás quieren, los demás piensan y no formar nuestro propio yo, nuestras propias ideas, nuestro propio ser y tal vez empezar a ser fiel a lo que somos, a esa esencia que nosotros tenemos y pues no permitir que un grupo mayoritario y su pensar cambie nuestras ideas o nuestras percepciones acerca de los demás y de lo que queremos. En conclusión, Machuca es una obra cinematográfica que no solo nos narra una historia personal, sino que también nos amplía un poquito el tema o la dinámica social de un momento crítico de la historia, ¿verdad? A través de toda su narrativa, la película nos invita a reflexionar un poco sobre la importancia de la empatía y la comprensión en un mundo de desigualdad, un mundo que está marcado también por el conflicto y hoy en día lo vemos. Según el texto, la sociología y el sentido común es la práctica que incluye el conocimiento sobre nosotros mismos, la sociedad en que vivimos y otras sociedades distintas a las nuestras. Entonces, hablando un poquito de un fragmento, nos pareció muy curioso cuando la mamá de Pedro se levanta en la escuela y empieza a contar un poco de su historia, lo que pasó, y llega un momento en que dice, bueno, yo salí de mi casa para ir a la ciudad, para que cambiara la vida de mi hijo, la de mis hijos, y seguimos por lo mismo. Entonces ella hace una pregunta muy particular que dice que cuándo van a dejar de hacer siempre lo mismo. Es una pregunta que la verdad nos hace reflexionar mucho y nada, me pareció súper espectacular esta película, esta lectura, ya que pues gracias a la sociología esta nos brinda herramientas para poder comprender mejor nuestra sociedad.